Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo capítulo de What the Física. Y hoy nos acompaña una persona muy especial para nosotros, porque es alguien que se dedica a la filosofía, se dedica a pensar las cosas, incluso más allá de lo que podemos hacer nosotros desde nuestro punto de vista científico. Y hemos tenido una interacción muy interesante y queríamos compartir con vosotros, vosotras, algunas de estas discusiones que hemos tenido. Con lo cual, demos la bienvenida a Marina Garcés. Marina, muchas gracias por acompañarnos hoy. Me gustaría empezar con una pregunta un poco general. ¿Qué es para ti ser filósofa? Bueno, pues es ser y hacer muchas cosas diversas. A veces parece que solo hacemos una, que es pensar y escribir lo que pensamos, pero en realidad la filosofía consiste en muchas cosas más, ¿no? Pienso que es ir al límite o conducirnos unos a otros al límite de lo que sabemos, de lo que pensamos, de lo que vemos, de lo que damos por normal, eso que decimos, la realidad es así, bueno, ¿y si no? ¿No? ¿Qué empieza aquí? Pues bueno, empiezan los caminos diversos de la filosofía, que es para mí lo que hoy sostiene tanto mi actividad académica, trabajo en la universidad, dirijo un programa de máster, o sea, tiene toda una versión sistematizada, pero también abre muchos caminos entre las artes, entre la actividad social, entre el mundo público, que precisamente consiste en eso, ¿no? En mostrar que aquello que vemos normalmente tiene límites que no queremos ver y que podemos cuestionar. ¿Y eso lo llevabas de serie? ¿Es algo que ya tenías de chiquitina o es algo que te has encontrado que va saliendo con...? Ponerle la palabra filosofía no, porque la verdad es que no... Es una palabra en realidad que en nuestro sistema educativo nos llega muy tarde a nuestras vidas, ¿no? Y sí tenemos la suerte que podamos aprender algo de filosofía en la escuela o en el instituto. Por lo tanto, no me había visto nunca a mí misma como filósofa. Me imaginaba como maestra, como periodista, como activista, como mil cosas, ¿no? E incluso desde esa imposibilidad de separar, que es lo que hoy tenemos en las universidades, esta terrible separación entre disciplinas. Yo quería saberlo todo y cuestionarlo todo. Entonces sí que un poco tiene que ver esto con la filosofía, pero pude ponerle nombre y recorrido ya cuando empecé a conocer de qué se trataba. Realmente has conseguido hacer un poco de cada, ¿eh? Realmente has juntado todos los retos. Sí. Hoy que has estado con nosotros en un seminario de la línea Leadership, que es una línea de seminarios que seguramente encontraréis enlazada por aquí, podéis ver su charla que ha dado hoy en el ICN2, hemos visto que hay bastantes puntos de encuentro entre ciencia y filosofía. Ya lo sabíamos, pero realmente cuando lo verbalizamos y lo discutimos, choca un poco ver que al final estamos todos persiguiendo las fronteras del conocimiento, ir donde nunca ha ido nunca nadie, ¿no? Pensar cosas nuevas. ¿Crees que son dos caras de la misma moneda, la ciencia y la filosofía? Es muy curioso como dices tú, que nos sorprende encontrar proximidades, resonancias, preguntas. Sí, claro, las preguntas son comunes y compartidas, tienen que ver sobre pues, cómo es el mundo en el que vivimos, qué podemos cambiar, qué mejoras podemos introducir, a quién le corresponde hacerlo, cómo se toman decisiones. Todo eso está en todos los campos del conocimiento. Incluso si miramos hacia la historia, si miramos hacia el pasado, siempre estamos interrogando, ¿no?, en qué mundo vivimos y cómo podemos intervenir en él de una forma mejor, ¿no? Pienso que esa es la base de todas las ciencias, de todo el conocimiento. Claro, ¿por qué nos sorprende? En realidad la historia es muy corta de esta separación. Ocurre en el siglo XIX, ¿no? En un momento, y el siglo XIX es que es nada en la historia de la cultura y la humanidad. Todos aquellos que estudiamos en filosofía, por ejemplo, en historia de la filosofía, eran inseparablemente filósofos y científicos. O sea, el científico por sí solo es un invento tardío de nuestro sistema cultural y académico. Por lo tanto, yo pienso que hoy volvemos a tener bastante clara esta sensación de que no solo nos tenemos que juntar por fuera, digamos, de nuestras actividades, sino que tenemos que volver a compartir las preguntas radicales, las preguntas de fondo. Los grandes proyectos europeos ya tienen habitualmente un paquete de trabajo dedicado a ética, ¿no? Sí. Pero igual lo podríamos ampliar, ¿no? Podríamos encontrar... Sí, esta es una mala versión, para mí muy reduccionista, de algo que es muy necesario, es decir, cualquier práctica hoy de cualquier tipo, en educación, en ciencia, en política, tiene consecuencias éticas, por lo tanto la reflexión ética tendría que estar formando parte de nuestras actividades, fuera en el ámbito que fuera, pero no es lo único en lo que podemos pensar, porque además entendemos ética como restricción o prohibición. ¿Qué no podemos hacer? No,
Sí, claro que hay cosas que a lo mejor no hay que hacer o no queremos hacer o consideramos que son dañinas o que son injustas o que son peligrosas, pero esto es una cara muy concreta de la necesidad de reflexionar cómo nacen las preguntas con las que nos acercamos a la materia, a la vida, a una institución, a un objeto artístico. Y ahí es la clave del pensamiento. Y eso tendrá consecuencias éticas, porque según la pregunta que hagamos, lo que hagamos con ella tendrá unas consecuencias u otras, seguro. Y a ti te conocí en el contexto de un congreso dedicado, GUNI, dedicado a educación superior, y había como una sensación de que había que volver a unir estas disciplinas en un contexto como más de humanidades, ¿no? Recuperar el sentido de las humanidades más clásicas. ¿Crees que esto que estás diciendo lo podemos transmitir a la gente más joven, igual cambiando cosas de abajo hacia arriba a través de esta juventud que sube? Yo pienso que sí, que una virtud de la gente más joven hoy es que las condiciones actuales de vida, para lo bueno y para lo malo, vienen todas mezcladas. O sea, el problema ambiental no es separable del político, del económico, también de nuestra vida cultural, de quién son nuestros amigos, de cómo nos queremos, qué modos de vida construimos. Y pienso que hoy en la experiencia de los más jóvenes, ese carácter imbricado de todas las cuestiones, tanto de los problemas como de las soluciones, es muy evidente en la vida cotidiana, desde la vida planetaria hasta la vida más íntima. En cambio, los recibe un sistema construido hace por lo menos un par o tres de siglos, vertical, jerarquizado, segmentado, disciplinado, totalmente artificial respecto a las cuestiones que hoy nos toca vivir. Por lo tanto, yo pienso que son quienes lo pueden entender mejor. Si ellos son lo que está abajo, que venga de abajo arriba, pero también los propios sistemas educativos, académicos en este caso, tienen que hacerse responsables de ponerse un poco en cuestión, de deshacer estos lugares precisamente tan poco cuestionados de la separación entre lenguajes, formas de conocimiento, jerarquías, etcétera, y volver a eso, un poco a las preguntas básicas. Sí. Estamos rompiendo con acciones concretas estos límites, ¿no? Vamos encontrando puntos de unión, de encuentro, y eso es bonito. De hecho, recomiendo mucho el último libro que ha publicado Marina Garcés, Malas compañías. Hay que buscar malas compañías, ¿no? Compañías. Porque son esas las que te llevan un poco a cuestionarte las cosas, a tomar esos desvíos en la vida que permiten cambiar cosas, ¿no? Precisamente, ¿no? Si hablamos de qué hacemos los científicos con las filósofas y con los periodistas y con los jóvenes, es precisamente eso, ¿no? Atrevernos a no ir solo con aquellos que ya son parte de nuestro mundo, ya sea el familiar, el profesional, el cultural, ¿no? ¿Qué pasa si nos atrevemos a ser un poco más extraños en el sentido de no dominar el terreno en el que nos movemos? Y es la única manera de poderlo compartir, porque lo que dominamos nunca lo compartiremos, en todo caso lo impondremos o lo venderemos o lo comunicaremos, pero compartir es poder también aprender con aquellos o aquellas que no son parte de nuestro ecosistema inmediato. Genial, pues oye, ha sido un placer compartir tu mala compañía durante un rato esta mañana, y intentaremos que pasen cosas en este límite entre la ciencia y la filosofía y hacer más borrosos. Encantada, pues lo haremos posible. ¿Vale? Claro. Muchas gracias a todos y a todas. Acordaros de hacer un like, un subscribe y de seguirnos tanto a nuestro canal web de física como a las cosas tan interesantes que hace nuestra invitada de hoy, Marina Garcés. Hasta la próxima.